Hola, ¿cómo están? Soy Fernanda Pacheco y les doy la bienvenida a esta entrevista. En esta ocasión tengo la oportunidad de entrevistar a este gran actor que es de la compañía de la Secretaría de Cultura. Espero lo disfruten. Él es Álvaro Aldair Herrera Co. Hola, mucho gusto. Muchas gracias, Luisa, por esta oportunidad. Para empezar, ¿cómo supiste que te gustaba la actuación? ¿Cómo empezó esta pasión tuya por la actuación? Siempre me ha gustado el teatro, desde que tengo memorias desde chiquito. Es algo que siempre he disfrutado como espectador, simplemente visualizar el teatro. Nunca me había atrevido quizás a subirme a un escenario. Nunca pasó por mi mente subirme a un escenario. No fue sino hasta el 2018 cuando justamente ese mismo año se cruzó otro proyecto en mi vida que fue comenzar a estudiar una carrera en antropología que fue como que algo muy interesante lo que sucedió, porque fueron dos cosas que surgieron al mismo tiempo y que de alguna manera me ha ayudado como que a encontrar como que esta también labor social en el teatro, ¿no? Entonces cuando empiezo en el año 2018 en un curso de Iniciando al Actor en el claustro con el profesor Juan Arce Saavedra, descubro que realmente es algo posible subirse a un escenario, no hay límites y que es atreverse, ¿no? Dar como que ese pequeño salto al vacío y comenzar. Y desde el primer momento en el que subí al escenario y sentí ese nervio, ese vértigo, esa emoción, pues supe que eso era para mí, ¿no? Y en la actualidad pues lo sigo haciendo con mucho amor y con mucho gusto, es algo que me encanta simplemente. Así es. ¿Y recuerdas cómo fue tu primera vez actuando? ¿Cuál fue tu primera obra que nos quisieras compartir? Pues anteriormente, ahorita que recuerdo, había hecho unas obras cuando estaba estudiando la preparatoria, pero fueron como que adaptaciones, ¿no? O sea, como pequeños libretos que salían ahí de lo experimental para una clase de literatura. Entonces, yo era como tal el director y al mismo tiempo como parte de los actores, ¿no? Pero como fue algo grabado, no lo sentí tal cual como teatro, a pesar de que estábamos haciendo un guión adaptado de una obra que se llama Seis personajes en busca de un autor, de Luigi Pirandello. No lo sentí tanto como una obra, ¿no? Creo que es muy diferente el estar en un escenario y estar siendo grabado, ¿no? Tener la cámara aquí enfrente de ti, a estar enfrente de un público en tiempo real, ¿no? Entonces, la primera obra que hice frente a un público fue precisamente en ese 2018. Yo estaba compartiendo con varias compañeras el taller y estábamos en la búsqueda de un personaje para que podamos hacer un ejercicio. Al final, el taller se canceló y lo que sucedió fue que nos subieron al escenario así a hacer una obra y sí creo que sentí mucho miedo, sentí mucho vértigo, mucho miedo, porque a pesar de que trataba de memorizar y de memorizar y de tener claras los diálogos de los personajes, era como sentía ese temor de que se me llegaran a olvidar. Pero todo fluyó muy bien. Creo que es más como que el miedo, ¿no? O la inseguridad que uno siente cuando es la primera vez que va a salir a hacer una obra. Es como ese sentimiento de que se te va a salir el corazón de tanto que te está latiendo. Pero fíjate que es algo curioso porque es algo que nunca he dejado de sentir, que independientemente de que ya haya hecho una o 10 o más funciones, es algo que sigue sucediendo justo antes de salir a escena, ese mismo sentimiento como la primera vez que hice teatro, no ha cambiado, siempre está como que el corazón latiendo como si se te fuera a salir justo antes de empezar una función. Pero yo creo que esa primera vez fue algo que me marcó mucho, una experiencia que me dejó un gran aprendizaje, un gran sabor de boca, ese sentimiento final de escuchar los aplausos, lo tengo muy grabado en mi mente, ese sentimiento de sí pudiste, ¿no? Es algo que me marca mucho, esa emoción de sentir que pude hacer algo, eso afectó en todos los demás sentidos de mi vida. Porque cuando te propones algo y lo logras, es como que psicológicamente entra en juego esta parte de lo hiciste y si pudiste hacer esto, puedes hacer cualquier otra cosa más, ¿no? Entonces, a diferencia de que quizás si hubiera salido del taller por miedo o porque no me hubiera sentido incapaz,
quizás me iba a seguir atormentando como un fantasma toda mi vida, ¿no? Iba a sentirme quizás que no iba a poder hacer cualquier otra cosa en cualquier ámbito, ¿no? Pero sí fue algo pues muy, muy interesante y a la vez muy catárquico, ¿no? Fue algo que me sanó varias heridas al mismo tiempo. Ok, claro, entonces si me permites compartir, la primera obra que presentaste fue conmigo. Así es, de hecho así es. Tú fuiste como mi de teatro porque empezamos juntos en este camino y presentamos la obra Una rosa con otro nombre. Claro, así es, ya lo recuerdo. ¿Y puedes compartirnos qué es lo que más te gusta de estar arriba de un escenario? Lo que más me gusta de un escenario es que no estás pensando en otras cosas que no sea la obra. Por ejemplo, cuando te subes y te pones a interpretar a un personaje, no estás pensando que si la tarea, que si la escuela, no estás pensando nada de esas cosas cotidianas que pasan en el día a día, se te olvidan por ese tiempo que estás en escena. Se trata de meterte tanto en el personaje. Ese pequeño momento eres el personaje, ¿no? Porque al final de cuentas te la tienes que creer para que los demás puedan creer, ¿no? Para que pueda ser una obra pues real, ¿no? Con sustancia, que se vea que estás en el personaje, ¿no? Y que no estás en otras cosas. Entonces, en ese momento eres tú, pero también eres ese personaje. Y eso es lo interesante y eso es lo que más me gusta de estar haciendo una obra. Que conociendo a ese personaje, conociendo su historia de vida, conociendo diferentes líneas de acción que tiene al momento de estar en escena, yo puedo comprender el contexto social, cultural, político de cualquier obra, dependiendo del momento en el que está escrita. Y puedo comprender también cómo se desenvuelve ese personaje en escena, puedo comprender su historia de vida. Y cuando comprendo la historia de vida de ese personaje, puedo comprender al mismo tiempo mi historia de vida. Es decir, hace como que este punto de comparación, ¿no? Entre el personaje y yo, y que eso es lo que compartimos, qué emociones compartimos, qué sentimientos compartimos, o qué yo que estoy sintiendo en este presente lo puede sentir también el personaje, ¿no? Y a partir de ese estudio yo puedo hacer como que de manera más clara esa identificación de sentimientos, de emociones, de contextos, y hacer que la obra sea más fluida y que el personaje también sea fluido. Por ejemplo, si yo estoy sintiendo, no sé, por ejemplo, una decepción amorosa y siento dolor y veo que ese personaje está viviendo, no sé, por ejemplo, algún otro dolor de otro tipo, por ejemplo, que haya sido, no sé, víctima de algún tipo de violencia, lo que sea. Entonces yo puedo hacer como que esta comparación y compaginar esos dos elementos y lo que yo estoy sintiendo, trasladarlo hacia el personaje, y eso al mismo tiempo es sanador y es catárquico porque eso me ayuda a mí a soltar, a liberar y a terminar de sanar todas esas emociones. Incluso si son emociones pasadas, emociones quizás de hace años que haya sentido, pero que solo tú, como solo tú sabes tu historia de vida, es lo interesante, que no necesitas contar lo que te pasó a detalle, sino con el hecho de que tú puedas utilizar ese personaje para sacar todas esas emociones, pues es algo mágico casi, ¿no? Porque te ayuda a liberarte y a sacar todo eso. Entonces, eso es de las cosas que más disfruto del teatro. Incluso mucho más que los aplausos, porque dicen que debes de disfrutar los aplausos al final, pero para mí la esencia está en el transcurso de la obra, ese momento en el que te despegas un buen rato de la realidad, de la vida cotidiana, y estás ahí en escena. Claro que sí, todo esto mágico que ocurre solamente en el escenario. Y ya para concluir, Álvaro, ¿qué podrías aconsejarle a los jóvenes que hoy en día quieren atreverse a estar en un escenario, ya sea bailando, actuando, cualquier tipo de arte? ¿Qué les podrías aconsejar para que lo intentaran? Porque tienen miedo a intentarlo, ya sea por el tiempo en el que se encuentran, ya sea en su edad o si ya son mayores y no se atreven a intentarlo. ¿Qué podrías aconsejar? Pues les podría decir como siempre te dicen, no, pues cumple tu sueño, pero pues es un chorro muy, muy común que se oye. Simplemente les puedo decir que hay una distancia muy grande entre el desear algo y el hacer algo. A veces tú tienes en tu interior, en tus sueños, muy dentro de ti, cosas que no le dices a nadie, cosas que las tienes muy guardadas, pero que son tus intenciones de lo que en verdad tu ser, tu motivo, tu existencia te pide realizar a veces todos los días. Yo desde muy chico soñaba con ser artista, así, pero siempre tenía mucho miedo
precisamente porque mis familias me decían, no, pues, ¿qué es eso de ser artista? No. O ese prejuicio también que se tenía a los hombres, no, pues los hombres no hacen ese tipo de cosas, y era como que busca algo serio, busca un deporte, busca otra actividad que te distraiga. Y todavía se tiene ese estigma, ¿no? De que el arte es solamente para hobby y que no se puede dedicar uno profesionalmente, ¿no? Pero pues, X. El caso es que conforme vas creciendo te das cuenta de que, y mientras más viejo te haces, te das cuenta de que si hubieses empezado desde más temprano, pues quizás hubieras tenido más experiencia o hubieses tenido otro tipo de acercamiento, pero las cosas suceden cuando tienen que suceder. Y si no comenzaste de muy joven, a los 10 a los 15 años, nunca es muy tarde. Inclusive puedes comenzar a ser actor en una edad ya más grande, o bailarino, actriz, o lo que sea que esté dedicado a las artes, o cualquier otra actividad en realidad, ¿no? No importa la edad en la que comiences. Yo, de hecho, presencié una obra de teatro hace 2, 3 días, y había señoras ya de 50, 60 años iniciándose en el teatro, ¿no? Entonces, nunca es demasiado tarde para empezar. Eso es como que lo básico, ¿no? Una premisa. Nunca es demasiado tarde para comenzar a hacer cualquier cosa que quieras hacer. Y sobre todo que a veces tenemos mucho miedo del qué dirán, de qué van a decir mis papás, qué van a decir mis amigos, o qué es lo que van a pensar de mí si hago esta actividad. Eso es lo más importante. Cuando te desprendes de ese sentimiento y de esa sensación y te deja de importar, comienzas realmente a ver cambios fructíferos en tu vida. Entonces es una acción en cadena que desencadena otras, valga la redundancia. Si te llegas a atrever a hacer teatro, danza, cualquier otra cosa, vas a ver que, bueno, en mi caso pude ver que la autoestima se levanta bastante, comienzas a ver cambios en todos los sentidos en tu vida, todo se comienza a mover a tu favor. Entonces, nunca se desanimen, nunca se desalienten, de verdad, inténtelo, nunca van a saber qué se siente hasta que no estén allá arriba, en el escenario. Nunca van a saber, les podrán decir mil cosas de cómo se siente, porque a mí me lo decían, no, pues es algo bien padre, algo bien chido, es así, 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 ve, vamos. Pero yo decía, sí, ahí voy, ahí voy. Pero hasta que no tomas la iniciativa y tú, de tu parte, nace comenzar y estar allí en una obra o en alguna otra presentación artística, es que no vas a conocer de verdad eso que tanto te están contando y que quizás sí te gusta y te estás perdiendo, ¿no? Entonces yo creo que la invitación aquí es que se den esa oportunidad por ustedes mismas, por ustedes mismos, que de verdad suelten bastante y que den ese paso al vacío, ¿no? Que se atrevan realmente y que tengan y que cierren los ojos y se den ese paso al vacío y que sea lo que tenga que pasar. Van a ver que no se van a arrepentir. De verdad es algo que les trae muchos beneficios en su vida. Cualquier tipo de actividad artística es bastante sanadora. Así que no se limiten y siempre vean por ustedes mismas, por ustedes mismos y que no les importe tanto el que dirán. Ustedes son ustedes y pues nada, ¿no? Siempre adelante ante todo. Ok, muchas gracias. Claro que sí, es muy interesante todo lo que nos pudiste platicar en este breve tiempo. Te agradezco mucho por estar aquí en este espacio y esta invitación está muy abierta a participar a todo tipo de actividad artística. Es muy interesante. No dejen de perseguir sus sueños. Claro. Muchas gracias, Fernanda, por esta oportunidad de entrevistarme. La verdad es que siempre que pueda, pues, apoyar a los chavos y chavas que quieran comenzar en una disciplina artística, pues, es algo que me gusta mucho alentar a las personas. A mí me hubiese gustado que alguien me alentara en algún momento de mi vida. Pues nada, muchas gracias. Claro que sí. Muchas gracias. Hasta luego.